Buenas tardes a todas y todes. Me acompañan Rosa María Rodríguez Quintanilla y Alicia Oliver. Y quien les habla, Miriam Bobadilla, coordinadoras. Nos toca el rol de ser coordinadoras de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Agradecemos a nuestra colega y compañera Silvia Trujillo, con quien desde comienzos de año fuimos hablando para trabajar en los detalles que hacen a la organización de este encuentro. Gracias, Silvia. Por bancarnos y acompañarnos en la logística de todo lo que implica una actividad de este índole que nos permite hoy hacerlo realidad. Estamos reunidas más de 60 periodistas de 12 países. Gracias también a Eva Bañuelos Trigo, directora del Centro Cultural España en Guatemala, por abrir las puertas de esta prestigiosa institución que nos cobijará hoy y mañana en las distintas actividades que tenemos previsto llevar a cabo. Este es el 8º encuentro de la Red Internacional y nos antecedió Montevideo en el año 2019. Nos hubiera gustado poder volver a reunirnos tal como lo teníamos previsto 2 años atrás, pero la pandemia por COVID-19 nos cambió la agenda y el contexto se complejizó, lo que hizo que tuviéramos que posponer este proyecto de volver a vernos para poder recién hacerlo hoy en Guatemala. Buenas tardes, gracias por estar aquí, por hacer posible con su presencia este 8º encuentro. Es muy grato encontrarnos aquí por 8ª vez, después de 18 años que se fundó esta maravillosa red. Recordarán que en el 2005 nuestra apuesta, nuestro principal objetivo era en aquel momento la democratización de los medios de comunicación, sobre todo denunciar las desigualdades de género que se presentaban dentro y fuera de las redacciones, formarnos para presentar nuevas narrativas periodísticas que incluyeran a la mitad de la población que estaba siendo excluida. Después de casi 2 décadas podemos decir que esta red ha crecido, que seguimos alentando la creación de redes de periodistas feministas locales, estatales y nacionales en distintos países del mundo. En los últimos años el contexto internacional ha cambiado y es cada vez más complejo, esto tenemos que reconocerlo. Sin embargo, el periodismo feminista resiste y sigue contribuyendo desde distintas trincheras para que este mundo sea más justo, más democrático y más igualitario. Los feminismos en nuestros países siguen creciendo también en el territorio, en la academia y en el periodismo. En los últimos 5 años, la libertad de prensa y las condiciones laborales de las mujeres periodistas ha sufrido evidentemente un deterioro. Salimos de una pandemia que vino a profundizar la precariedad laboral, salarial, el cierre de medios y despidos masivos de periodistas. Los conflictos armados, la delincuencia organizada, la llegada al poder de grupos conservadores y ultraderechistas que están deteriorando la libertad de expresión. Más de 30 periodistas mujeres fueron asesinadas de 2019 a la fecha y la cifra podría estar aumentando en este preciso momento por el conflicto en Gaza. Se reportan más de 500 personas periodistas encarceladas en el mundo y de estas más de 80 son mujeres. Se estima que en estos últimos 5 años ha aumentado cerca de un 18% el número de mujeres periodistas privadas de la libertad en represalia por su ejercicio profesional. La violencia digital es otro gran desafío, puesto que de cada 10 mujeres periodistas, 7 hemos vivido en algún momento un ataque digital, una violencia que muchas de las veces pasa de lo virtual a la vida real de las periodistas y nuestras familias. Los avances para la eliminación de la brecha de género en los contenidos periodísticos y en el acceso de las mujeres a la propiedad de los medios se ha estancado. Se estima que nos llevará al menos 7 décadas para alcanzar la paridad en los medios de comunicación. Por eso, desde aquí y desde todos los espacios, reiteramos el llamado a los estados a impulsar los mecanismos institucionales que de manera efectiva aseguren el cumplimiento de los objetivos a los cuales se comprometieron sobre el capítulo J, Mujeres y Medios de Difusión, en la Plataforma de Acción de Beijing. Y por eso, desde las redes, no nos cansaremos de seguir luchando y defendiendo los derechos humanos de las mujeres a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión. Nuestra apuesta de hacer el encuentro de Guatemala ha sido, por un lado, la de fortalecer nuestra relación con las organizaciones de mujeres periodistas y comunicadoras del país, así como de la región, y por otra, la de conocer y visibilizar las situaciones de violencias que sufren las periodistas en esta región, violencias específicas también para poder denunciarlas.
Inauguramos hoy nuestro 8º encuentro con una mesa de debate que lleva por título Centroamérica, Mujeres, Periodismo y Derechos Humanos, una difícil tarea. Mesa que será moderada por Lucía Lagunes Huerta, periodista mexicana, directora general de CIMAC y de la agencia CIMAC Noticias, docente en Maestría de Periodismo Político de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, experta en la agenda de medios de comunicación, libertad de expresión y derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género. La mejor manera de iniciar nuestro encuentro ha sido justamente poner el foco en esta región. Así pues, os dejamos con Lucía Lagunes, que nos va a presentar el panel. Gracias. Bueno, pues yo les agradezco mucho a las 3 coordinadoras que me hayan permitido moderar este primer panel, por muchas razones. Una de ellas tiene que ver pues con la historia misma, mi historia personal en esta red que pues he sido y he estado ahí impulsando porque se cree igual que muchas otras, pero bueno, tiene un significado personal también para mí. En 2005 en Morelia, Michoacán, se construyó en Morelia, Michoacán, México, perdón, a veces se me olvida, ¿verdad? Que no todo el mundo conoce que vengo de México y que Morelia y que Michoacán está en México. Y esta apuesta que hicimos entonces, pues era un reto, sobre todo porque nadie creía que las mujeres periodistas podríamos mantenernos unidas tantos años. Y bueno, llegar a los 18 años no es cualquier cosa. Habla de la fortaleza que tenemos, la capacidad, la resiliencia de poder mantenernos unidas y poner encima de cualquier otra cosa el primer objetivo, que es precisamente contribuir a través del periodismo a una sociedad igualitaria donde las mujeres podamos ser plenamente humanas, libres de cualquier tipo de violencia. Y estoy realmente muy movida porque Silvia nos recomendó hoy ir a un museo que a quienes no hayan ido hay que ir, no podemos regresar de este país sin haber pasado por él, que es el Museo de la Memoria. Y es un museo que nos recuerda lo que es la violencia en los países, en nuestros países, y lo que ha significado en la vida, en el cuerpo, en la existencia de las mujeres. Es un gran trabajo que han hecho de recuperar la memoria, y a veces pensábamos que eso había quedado atrás, pero por desgracia sigue acá. Y entonces, bueno, pues no hago más largo este preámbulo. Gracias, Silvia, por eso, y de verdad no dejen de ir porque vale muchísimo la pena saber dónde estamos paradas, qué es Guatemala, qué es este país, cuál es el reto que está enfrentando hoy en día y cómo es fundamental y bien por nuestras coordinadoras que hayan decidido que sea aquí en Guatemala, porque aquí también necesitamos fortalecer la democracia, y una parte para fortalecerla, sin lugar a dudas, es fortalecer el periodismo libre, el periodismo independiente, el periodismo que ejercemos muchas veces las mujeres. Ya no voy a hacer más largo el preámbulo, ya me empezaron a ver de verdad que ahora empezamos el panel. Muchas gracias de verdad por todo ello, y gracias por permitirme dialogar con las colegas. Y les voy a ir presentando, hago la presentación de todas y luego iremos a algunas preguntas que yo les pediría que pudiéramos hacer 5 minutos, cuando mucho de respuesta. Yo levantaré mi folder cuando ya les quede uno, para que podamos economizar el tiempo y que sea un diálogo entre nosotras, para ir haciendo esta reflexión y esta riqueza de lo que cada una traemos como experiencia. Pamela Geraldina Alfaro Marroquín, ella es periodista salvadoreña, un aplauso. ¡Vamos! Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. También cuenta con un diplomado en Periodismo Feminista y en Derechos Humanos e Incidencia. Es parte de la colectiva Mujeres Comunicadoras y Trabajadoras de la Información de El Salvador,
donde colabora en la investigación y documentación de agresiones a mujeres periodistas de su país. Ella es periodista y corresponsal de Radio Temblor Internacional, qué bonito nombre, con sede central en Panamá e integrante del colectivo Voces Ecológicas, que se transmite en América Central y América Latina. Pamela, bienvenida, un gusto tenerte acá. Gracias. Y bueno, nuestra queridísima anfitriona, Silvia Liliana Trujillo Cordobés. Ella es socióloga, investigadora, feminista, docente, madre, migrante. Estudió y se graduó en la Universidad de Buenos Aires. Aprobó estudios superiores de género en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida mejor por todas y por todos como Flaxo, sede Guatemala. En Guatemala, en la Universidad de San Carlos, cursó la maestría de Género, Justicia y Derechos de las Mujeres. Ha trabajado en torno a la teoría feminista y la comunicación. Fue perita en el caso del periodista Oswald Ikan-Jong, quien fuera secuestrado y torturado por ex patrulleros de autodefensa civil en el departamento del Che. Fue coeditora de la publicación feminista La Cuerda, a la cual amo mucho, hacia diciembre del 2022. Ha sido columnista en varios medios de comunicación y actualmente escribe en Plaza Pública. Bienvenida. Aplausos, chicas. No sé si estamos cansadas, pero vamos dando un poco de fuerza a esto. Viena Herrera, ¿cómo estás? Ella es periodista de investigación en Contracorriente, Honduras, desde 2017 con un enfoque especializado en género. Su trabajo ha sido traducido al inglés, alemán y portugués, comprometida, apasionada por contar historias e investigar las estructuras del poder político, económico y patriarcales en Honduras, cosa fácil seguro. En 2020 formó parte del equipo finalista del prestigioso premio Gabo en la categoría de cobertura, gracias al proyecto Tierra de Resistentes. Ha trabajado en diversos proyectos colaborativos en la región en temas de salud sexual y reproductiva, extractivismo y medio ambiente, estructuras de poder y derechos humanos. Bienvenida. Y Arlene Centeno. Ella es feminista, comunicadora, defensora de derechos humanos, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, integrante del Periodistas y Comunicadoras Independientes de Nicaragua. Ha colaborado con diversos medios independientes, feministas y con visión de género como La Boletina, Radio Internacional Feminista, Onda Local, entre otros. Arlene, bienvenida. Gracias. Bueno, como verán tenemos un panel con cada una de ellas vamos a ir abordando lo que es esta Centroamérica, lo que son estos países y los retos que enfrentamos en materia de libertad de expresión, en el periodismo feminista y por supuesto en la democracia, porque insisto, no podemos pensar que esto no está ligado, es parte de lo mismo. Y así que si les parece, Silvia, podríamos empezar contigo, que eres nuestra anfitriona. Y bueno, pues en ese marco, ya lo decían también nuestras coordinadoras en la inauguración, lo que estamos viviendo en la región y en el mundo, por desgracia, es el avance de las derechas, de los gobiernos totalitarios, y a veces es difícil diferenciar la izquierda y la derecha, o a veces es difícil identificar, y no por otras, sino por las formas, ¿no? Nicaragua tendrá mucho que decirnos al respecto. Y en este sentido, yo les pregunto a las cuatro, ¿cuál dirían ustedes que es la situación que están viviendo las mujeres periodistas en la región? ¿A qué se están enfrentando? Silvia y cada una de ustedes, 5 minutos, empezamos. Gracias, Lucía. Bueno, yo quiero decir antes, dentro de mis 5 minutos, que a Lucía, a Adriana, a Rosy las conocí justamente cuando estábamos haciendo la campaña internacional en defensa de Anastasia Mejía, una mujer indígena, comunicadora, y ellas, la verdad es que sin preguntarme mucho, estuvieron inmediatamente dispuestas a acompañar la campaña. Y esto que pasa hoy no es ni más ni menos que el fortalecimiento de eso que empezó ahí, así que yo quiero agradecer públicamente ese gesto de la red porque fue súper importante y porque se logró que Anastasia recuperara su libertad.
Ya para entrar en materia, en efecto estamos en este momento en un contexto sumamente difícil. El índice Chapultepec, y lo quiero decir expresamente porque el índice Chapultepec lo patrocina la CIP, es decir, las cámaras, no estamos hablando de... Y el índice que se ha medido durante 4 años de libertad de expresión es la primera vez en 4 años que está por debajo del 50% en todos los indicadores. O sea, la libertad de expresión en el continente está en riesgo. Y por supuesto, nosotras quienes nos dedicamos a la comunicación también lo estamos. Voy a hablar del contexto guatemalteco en particular. Estamos en este momento, las y los, pero voy a explicar luego cómo afecta de manera particular a las mujeres, en un proceso terrible de criminalización de la labor periodística. Hay por lo menos 26 periodistas en el exilio. De 20 que hemos monitoreado, 7 son mujeres. Y esto es más grave cuando sabemos que aproximadamente el 40% de quienes ejercen el periodismo son mujeres en Guatemala. Eso quiere decir que es grave el problema. Y además, bueno, esto como contexto general, ¿no? Se nos criminaliza por hacer nuestro trabajo. Y eso creo que es súper importante decirlo, y hay que preguntarle a la sociedad qué pasaría si se criminalizara a las y los médicos por hacer su trabajo, no sé, a otras profesiones. ¿Qué pasaría, no? Porque estamos en una situación grave. Decir además que ayer escuchaba a Ginette Bedoya y ella decía, a nosotras siempre nos van a mirar distinto en el periodismo, y es cierto. Parte de la violencia es justamente esa normalización de una serie de acciones que tienen que ver con mirar con la ceja levantada nuestro trabajo, con pensar que, por ejemplo, el periodismo feminista no es periodismo, es otra cosa, pero no es periodismo. Y amén de eso, las estadísticas nos dicen que a nosotras la violencia la sufrimos, le hago a la compañera que me va a meter hoy. Ahí está. Digamos, ¿no? Parte del problema es que ni siquiera tenemos las estadísticas claras en Guatemala. Nosotras vamos y solicitamos al Ministerio Público las estadísticas, y lo primero con lo que nos encontramos es que ni siquiera se hace el relevamiento teniendo en cuenta los delitos que están contemplados en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Es decir, se dice que estamos amenazadas, que coacción, pero... Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos enfoque de género, que el Ministerio Público dice que sí lo tiene, tendríamos que saber cuántos son los casos de violencia física, cuántos los casos de violencia psicológica, sexual, etcétera, etcétera. Y eso no lo sabemos. Lo podemos intuir. Pero más grave aún, tú me decís lo del tiempo, es que, por ejemplo, uno de los terrenos donde más violencia reciben las mujeres periodistas aquí y en muchos países de América Latina es el terreno digital. Y resulta que en Guatemala no tenemos un tipo penal para identificar ese tipo de violencia. Entonces, sabemos que existe la violencia digital o la violencia en línea porque las compañeras lo denuncian en sus redes, pero no tenemos dato oficial. Entonces, ¿cómo afectar un problema mejor dicho, cómo enfrentar un problema que para el Estado no existe, ¿no? Tenemos otros problemas que tienen que ver justamente con que ellas enfrentan, no digo nosotras porque yo no hago periodismo, hago comunicación y por eso quiero ser respetuosa, pero enfrentan violencias en las redacciones, con las fuentes, y esto no hay manera de enfrentarlo. Entonces hay una situación del ejercicio del periodismo compleja, y quiero terminar diciendo, cuando la violencia afecta a las mujeres periodistas, ya sabemos que la amenaza no va solo a ella, va a su círculo familiar. Y esto lo hacen exprofeso porque saben que por rol de género, si nos tocan a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras hijas, logran el cometido que es silenciarlos. Y eso me parece que tenemos que decirlo con mucho más vehemencia. Muchas gracias. ¿Se vale aplaudir? Muchas gracias. Varios temas que son estructurales. Uno, efectivamente, romper la invisibilidad de lo que ocurre con las mujeres periodistas. En el informe que hace el relator, precisamente, o el ex relator,
para libertad de expresión en la región, Edison Lanza, que hace un informe sobre la situación de mujeres periodistas en América Latina, uno de los elementos nodales que coloca es la ausencia de estadísticas, la falta de información de lo que ocurre en la región, y no es solamente porque querramos contar qué tipo de violencia o quiénes son quienes estamos siendo violentadas, sino que el no contar con esa información lo que genera es anular el problema, es invisibilizarlo como si no existiera y por lo tanto no se atiende. Entonces ese es un llamado fundamental que hace Edison sin lugar a dudas. Y el otro tema que está colocado de manera global tiene que ver con la violencia digital, que más allá de otro tipo de situaciones, es una violencia que ha crecido no solamente contra periodistas, sino hacia las mujeres, porque lo que están buscando en redes sociales es expulsarnos del debate a través de la violencia misógina, a través de la violencia que se encubre en el anonimato de las cuentas, etcétera, y aquí son terrenos fuertísimos. Y lo otro que tiene que ver, y varias de nosotras lo sabemos, es ese impacto de la violencia en nuestras familias. Y no solamente porque ataquen directamente o no a nuestras familias, sino porque ese entorno violento que se genera por el trabajo que hacemos las periodistas atenta contra la seguridad de nuestras familias y genera también una presión muy fuerte en nosotras de por qué estamos ahí. Y me quisiera ir contigo ahora, Pame, para poder hablar de esta realidad que también ustedes están viviendo, que no es cualquier cosa. Bueno, muchas gracias por este espacio, Alicia y el equipo de la red, muchas gracias. Quiero saludar también a mi colectiva, que ha sido un fuerte apoyo en estos procesos, y vamos a hablar del tema del Salvador. El Salvador está complejo y está jodido. El Salvador, tenemos un presidente populista que a toda costa trata de vender una imagen del Salvador como un país perfecto y como un país que ha logrado superar políticamente a las dos fuerzas que estaban anterior. Pero lo que vemos es un replique y un retroceso grande en cuanto al tema de la militarización, la libertad de expresión, en el caso de las mujeres, la persecución. Y hay que contar que en el monitoreo que nosotros tenemos y que no contamos con el acceso a la información porque la eliminó, entonces hay 7 años en los que nosotros no vamos a saber ahorita qué pasa con nuestro dinero e impuestos. Entonces, a través de todas estas situaciones, 11 periodistas exiliados, donde se ha recibido persecución política, y esto es real, no es un invento por hacernos las víctimas, sino que la violencia de género y la violencia hacia las mujeres periodistas es algo muy presente en nuestro país, y de los cuales se dice que el periodismo, o que las que nos dedicamos al periodismo, no pueden ser activistas, no pueden ser defensoras. Entonces, pues venimos con rompiendo ese esquema del periodismo tradicional, y ahora hay una nueva ola de periodismo donde nos involucramos ya en el tema de derechos humanos, porque es lo que está pasando en nuestros países y es lo que nos está afectando gravemente. Aparte del impuesto, aparte del alza de precios, aparte de la precarización, de la militarización, donde hemos tenido presos políticos, la ciudadanía, presos políticos, pagando nada, solo porque van a llenar datos y cifras para que vean que el SECOT, que es la cárcel de máxima, está cumpliendo el cometido y que está limpiando el país de las pandillas. Pero eso no es cierto. Aquí solo se trata de encubrir a las cabezas más fuertes y cubrirse entre ellos, pero no de hacer un trabajo real, mucho menos importarle la población, mucho menos el tema de los derechos humanos y mucho menos el tema de la libertad de expresión, porque cuando nosotros los periodistas, las periodistas, cuestionamos más allá del tema de agenda, sino que ya vamos cuestionando ya qué pasa con esta gente. De la cárcel han salido presos muertos, gente que no sabe dónde está su familia, si los enterraron, si los desaparecieron o qué pasó, dónde están. El presidente vive marcando esa imagen de un país perfecto, cuando El Salvador realmente está marcado, está
realmente herido, y volvemos a revivir heridas de los 80, el conflicto armado, volvemos a sacar los militares que no tienen absolutamente nada que ver ahorita con los procesos sociales, porque tienen una función en específica y que ahora el presidente les ha dado una función con un poder y que nadie se puede negar. Entonces, hablar del periodismo y de la libertad de expresión por ser mujeres sigue siendo criminalizado en nuestro país, y es preocupante, porque ahora ya fueron tras la ciudadanía, ahora van tras las periodistas, tras nosotras, donde estamos tratando de denunciar y tratar dentro de nuestras redes tener esa salvaguarda en donde podamos cubrirnos, protegernos entre colectivas feministas, entre las mismas feministas, haciendo un trabajo colaborativo, haciendo un trabajo de hormiga, en donde podamos respaldar qué pasaría si se llevan a alguna de nuestras compañeras, cómo reaccionaríamos. Tenemos un plan para eso. Entonces, creo que es importante enfatizar el tema de los derechos humanos en nuestro país, y que es preocupante cómo la gente aplaude a los retrocesos, porque al presidente no le gusta alguien educado, no le gusta que la gente estudie y cuestione. Pues nosotras sí cuestionamos, nosotras sí llevamos más allá. Entonces creo que esa ha sido mi intervención por este momento, pero sí hay que dejarlo claro: El Salvador no es el país que piensa, hemos retrocedido. Ay, muchísimas gracias. Hay una palabra que se empieza a repetir en estas dos intervenciones y no quiero dejarla de pasar, que es el exilio. Porque eso es un fenómeno que se está construyendo y que me parece que es muy importante lo que acabas de colocar, Pamela. ¿Qué respuesta como red internacional también podemos dar ante ello? ¿Qué tipo de acciones podemos construir en este encuentro? ¿Qué tipo de acciones podemos ir tejiendo entre nosotras ante esta realidad? Y bueno, me voy, por supuesto, con Arlene para hablar de esto. Y bueno, la pregunta es la misma, ¿no? ¿Qué estamos enfrentando en esta región las mujeres periodistas? ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo? Bueno, gracias, buenas noches, gracias por la oportunidad de participar en este encuentro. Es difícil incluso pensar por dónde empezar, y yo había escrito y me traje todo, pero no me voy a ir ahí porque es sumamente complejo, es un génesis de lo que está pasando en nuestra región centroamericana y un espejo en el que se pueden ver el resto de países de Latinoamérica, diría yo. Y quiero también empezar más a fondo como feminista, comunicadora, defensora, y aunque me digan que hago periodismo y activismo, no me importa. Decir que nosotras las mujeres estamos inmersas en los problemas que están afectando, que ya los han venido mencionando, a todas las mujeres. Y tenemos la particularidad y la responsabilidad como periodistas y comunicadoras que nos cae esa ausencia de Estado, esa orfandad de los Estados nos está cayendo también sobre las espaldas, porque cuando las sociedades y las mujeres nos sentimos huérfanas de estados de derechos básicos, y pues recurrimos a la denuncia como una manera también de sobrevivencia. Y eso tiene un costo muy grande que ya lo hemos mencionado hacia nuestras familias, pero también hacia nuestros proyectos de vida. En el caso nuestro, en mi caso y en el caso de mis otras compañeras que están acá de Nicaragua, por lo menos una más, podemos decir que somos refugiadas políticas. O sea, a mí me ha costado 5 años reconocer que tuve que salir de mi país por razones políticas, por hacer comunicación más que periodismo, porque estaba más en el vértice entre los movimientos sociales, los movimientos de mujeres y lo que pasa, porque resulta que las defensoras y las feministas ya veníamos denunciando en Nicaragua la dictadura que se venía gestando y casi nadie nos escuchaba, y los medios de comunicación también veníamos denunciando esto desde que Ortega volvió al poder, con una política de comunicación que censuraba y que pasaba por encima de otras leyes que existían, como la ley de acceso a la información pública, que ya no tenemos. Ustedes van a tener 7 años de bache, no sé cómo nos va a ir en el caso de Nicaragua. Los registros los hemos estado haciendo las diferentes movimientos sociales o la gente que nos juntamos
para llevar registro, incluso lo que pasó con la pandemia de COVID, lo que ha pasado con los asesinatos, los femicidios en Nicaragua. No hay un conteo real de lo que está pasando en Nicaragua en ese sentido. Lo hacían las ONG y hay más de 3.000 ONG cerradas en este momento. Y obviamente todo eso nos afecta a nosotros. Hay un desarraigo brutal que nos afecta espiritual, emocional, intelectualmente, porque cada vez que pasa algo vos quedás, o sea, entre escribir la nota e informar y pasar la información y procesar y revictimizarse como lo vive una mujer que ha vivido abuso sexual o una violencia muy extrema, lo tenemos que revivir. Hemos estado ahí en las zonas donde se han dado los muertos, hemos tenido que salir, hemos tenido que bregar con la culpa, porque irnos de nuestro país también al inicio no implicaba una culpa muy grande, y también tenemos que bregar con algo que no hay que silenciar y que tenemos que nombrar, y me siento en la confianza para nombrar, quizás no para acusar, porque sé que estamos trabajando en esa línea, que también hay otra piedra en nuestra mochila, que son nuestros colegas, que nos cuestionan, a las que venimos del feminismo, pero bien que se benefician de nuestros conocimientos y nuestros saberes para construir sus propias redes, para llevar sus propios registros, para sobrevivir, para el acompañamiento psicológico y emocional, que lo hemos trabajado desde los feminismos y desde las defensoras. Quisiera decir de que no todo es pena y dolor, que también nos estamos reinventando las comunicadoras y periodistas. Nos ha tocado muy duro familiarizarnos con la tecnología, pero lo estamos haciendo. Quiero mencionar a mi compañera, a Marjorie Guevara de La Lupa, y el trabajo que hicieron en esta investigación sobre migrar para sobrevivir, a propósito, que es un estudio sumamente completo, pero también traer la experiencia de otras compañeras que han tenido, que eran colaboradoras de medios de comunicación, y que en el quedarse sin empleo, la sobrevivencia y el amor a lo que hacemos y el compromiso con el periodismo, han ido a fundar y a aprender en la práctica, a la dura, sus propios medios de comunicación, y que también estamos insistiendo en que los estudios que se están llevando, los registros, tengan este enfoque, no solamente desde la mirada femenina y feminista, sino también humana, porque muchas veces los estudios presentan estadísticas, datos que no necesariamente humanizan lo que nos está pasando. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso. Bueno, nos vamos ahora a Honduras. Viena, ¿cómo están viviendo ustedes ahora también en Honduras esta situación, las mujeres periodistas? ¿Qué retos se están enfrentando? Sí, bueno, buenas noches, muchas gracias también por el espacio. Me parece que es súper importante entender estas discusiones. Pues Honduras es un tema complejo también, ¿no? Venimos de un gobierno también con tintes de dictadura, ¿no? Estuvimos con el expresidente Juan Orlando Hernández, que ahora está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Y pues ha sido complejo, ¿no? Porque también se cambió de gobierno, tenemos un gobierno que llegó al poder diciendo que iba a llevar una agenda feminista, que eso ya es como bastante complejo de decir, ¿no? Pero en la actualidad no hemos visto que ha pasado absolutamente nada de eso, sino que estamos viendo como red flags que hemos detectado en otros países, ¿no? En El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala, que está compartiendo este mismo gobierno, ¿no? Y una de ellas es discursos estigmatizantes hacia la prensa. Vemos algo que no se veía antes, ¿no? Tal vez porque el gobierno anterior tenía como demasiada impunidad y no le importaba lo que dijeran de ellos porque cooptaban todo el Estado. Pero este nuevo gobierno está haciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Hace poco eligieron de una forma bien complicada el Ministerio Público, lo mismo pasó con el Poder Judicial, que pues estos puestos van a estar mucho más allá del tiempo que esté el gobierno actual. Y lo mismo ha pasado también con el Congreso Nacional. Entonces hemos estado viviendo como crisis tras crisis tras crisis en Honduras. Y obviamente esto afecta de una forma diferenciada a las mujeres también, porque también tenemos uno de los países con las tasas más altas de violencia contra las mujeres, con las tasas más altas de femicidios.
Y por supuesto, siquiera ponernos a hablar de ese tema es complejo en Honduras, ¿no? Una como periodista tiene que estar contando esa violencia mientras la está sufriendo afuera y también la está sufriendo a veces dentro de las redacciones, ¿no? Yo trabajo en un medio independiente, pero sé que esto pasa en muchos espacios, ¿no? Y es muy difícil compartir, ¿no? Y creo que una de las partes positivas que les puedo comentar es que sí, la mayoría de medios independientes en Honduras son dirigidos por mujeres. En mi medio también somos como mayoría mujeres y tenemos bastante la perspectiva de género para contar nuestras historias, pero eso nos hace también como más complejo nuestro trabajo, ¿no? Porque lo que les mencionaba, estamos como sufriendo todas estas otras violencias mientras contamos las violencias que viven muchas mujeres. Y es un contexto muy difícil, ¿no? Y me llama la atención hablar de este tema también de la ciberviolencia, porque claro, en Honduras pasa que los funcionarios públicos tienen estos discursos estigmatizantes a través de redes sociales, y claro, cuando comparten el tuit de un compañero, no es lo mismo que cuando comparten el tuit de una compañera, ¿no? No van a llegar las mismas amenazas. A las mujeres periodistas nos amenazan con violación, con femicidios. O sea, es una situación muy compleja y no se está viendo de esa forma. Yo les quería comentar que, por ejemplo, el Comité por la Libre Expresión registró un aumento del 37% de alertas de agresión por violencia contra no solo periodistas, sino también defensores de derechos humanos y defensores del medio ambiente. Digamos que ese es como el dato que tenemos actual. Y estamos hablando ya de que aumentó dentro de este nuevo gobierno que llegó con un discurso muy diferente, ¿no? Que iban a hacer las cosas distintas, y ha sido como muy complejo, ¿no? Trabajar en ese contexto. Y pues, por ejemplo, también registraron 80 alertas relacionadas con agresiones físicas, asesinatos, atentados y robos, esto específicamente ya con periodistas. Sí. Pero sí, creo que obviamente en Honduras ha sido como una región muy complicada de contar, pero también es importante explicarles eso, que aunque haya un cambio de gobierno y aunque estemos cambiando de un gobierno tan difícil, ¿no? Porque era alguien que ahora está acusado de narcotráfico, ese gobierno actual nos está haciendo más fácil y también nos está haciendo mucho más visible el trabajo de las periodistas, pero que nos coloca en una esfera de más violencia. Eso quería decirle muy claro. Muchas gracias. Tal vez porque aquí todas somos periodistas puede sonar esta pregunta obvia, pero voy a hacerla de todos modos porque la están transmitiendo por ahí y creo que hay que recordar, porque hay que defender el trabajo periodístico, porque hay que defender a las mujeres periodistas. ¿Cuál es el aporte? Yo les quisiera preguntar, ¿qué hacemos desde el trabajo periodístico de comunicación nosotras como mujeres, como feministas? ¿Y por qué habría que defendernos? Cuando nos atacan tanto, cuando hay también estas campañas que ustedes han señalado de desprestigio, estas formas de estigmatizar a la prensa, si eres feminista o si eres periodista o si eres activista, porque las dos cosas no se pueden, aunque ellos hacen exactamente lo mismo todos los días, nadie se los cuestiona. Es decir, ¿por qué habría que defendernos? ¿Por qué tenemos que defender el trabajo que hacemos? Y ahora me gustaría empezar al revés. Por acá, compañero. Gracias. Yo considero que es importante mantener una postura firme ante un régimen, ante un discurso que trata de doblegarnos. Y es importante hacer el periodismo porque así nosotras llevamos nuestros registros reales. No hay información, no hay acceso a la información o tiran cifras que no corresponden con la realidad, mientras que nosotras sí vamos llevando ese registro de la mano con organizaciones que también están llevando otros tipos de registros que suman a los informes y que esto puede dar un parámetro del nivel de violencia que se ha ido dando, incrementando por meses, por año o por toda una gestión presidencial. Entonces, en nuestro caso, diferentes organizaciones de derechos humanos
han llevado más que todo registro, porque en nuestro país surgió el fenómeno hay un movimiento que se llama MOVIR, entonces, que es el de víctimas del régimen. Entonces, a partir de ahí surge esa necesidad grande de empezar a registrar y de empezar también nosotras como mujeres periodistas, empezar el registro. Lo comenzó la Asociación de Periodistas del Salvador, APES, que empezó su propio centro de monitoreo, pero de ahí como colectiva nosotras sí vimos la necesidad de llevar ya nuestro propio registro, hacer esta propuesta de sí tenemos que llevar un monitoreo de cómo va esa violencia en escala y cómo es que nosotras las mujeres salvadoreñas estamos viviendo o estamos afrontando estas realidades que se están dando y que no imaginamos que iban a regresar. Por lo menos desde el tiempo de los conflictos se sabe que en el tiempo de los conflictos sí se va a dar, pero ahora con un presidente cool que trata de vender que nos llevamos bien, pero yo por aquí abajo estoy haciendo otras cositas malévolas y sucias, entonces nos pone a nosotros en un jaque bien feo, pero tratamos y seguimos intentándolo todos los días desde nuestras posibilidades, desde nuestras redes, hacer esa contraloría, no sé si lo digo bien, Contraloría. Gracias. Entonces, y que podamos tener temas para debatirle, aunque no le guste, aunque al gobierno de turno no le guste que se le cuestione, se le va a seguir cuestionando porque son temas de derechos humanos. Y también que entran dentro de las agendas, dentro de la Agenda 2030, que ahí van también derechos importantes. No quiero dejar excluido el tema del medio ambiente, el tema del agua, la privatización del agua en nuestro país ha sido un tema fuerte, el tema de la minería que ya va a volver, porque ya quieren volver a tocar eso que con mucha lucha y con mucho esfuerzo se había logrado, entonces que hasta hubo fallecidas, hubo una compañera fallecida activista por defender entonces los territorios. Y quiero traer también a coalición el trabajo de las mujeres en los territorios, las periodistas que trabajan dentro de los territorios, el valor que tienen estas mujeres porque cuentan desde las realidades donde no llega lo tradicional, la prensa tradicional. Entonces, estas mujeres están informando cómo la militarización sí afecta, no protege, afecta. No solamente a mujeres, sino que a niños, niñas, y que también existen violaciones a esta población. Entonces, sí es importante documentar y tener todo el registro. Yo siempre he dicho de que hay que mantener siempre ese esquema, porque solo así vamos a poder más adelante decir, no, ese discurso no era así, fue así y aquí hay datos. Entonces, creo que por eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pamela. Silvia, ¿qué tendrías que decir al respecto? Ahí voy. Yo creo que es fundamental que en estos tiempos justamente de terrorismo femicida, de terrorismo judicial en países como Guatemala, de la imposición del discurso único, de la imposición de los antiderechos, que las mujeres tengamos esta voz fuerte en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque aunque nos hayan dicho históricamente que eso que hacen los medios corporativos es periodismo, es antiperiodismo. No es periodismo. Ni siquiera puedo decir que es mal periodismo. No es periodismo. ¿Por qué? Porque nos han refregado una y mil veces que hacer periodismo es investigar, es cotejar, es tener pluralidad de fuentes. Y cuando revisamos las piezas, cuando revisamos estas piezas donde a un femicidio le llaman crimen pasional, cuando revisamos estas piezas donde nos dicen que pareciera que mágicamente un cuchillo se dirigió por el aire y ¡ay! Se incrustó en la víctima, cuando nos dicen que apareció una muerta ahí, no sabemos cómo, cuando nos dicen que son presuntos femicidas, digo, esto no tiene ningún viso de investigación. Entonces creo que es muy importante porque hay temas que no estarían en la agenda mediática si no fuera porque las mujeres estamos haciendo periodismo. O sea, no hablaríamos de femicidio con la vehemencia que lo hacemos
si no estuviéramos ahí, porque a los hombres sigue sin afectarles, a pesar de que hemos dicho una y mil veces, la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres solamente, es un problema social. Ahí tienen a los hombres diciendo que estos son temas de mujeres. ¿Sí? No estaríamos hablando de cómo afecta, por ejemplo, cualquier hecho a las mujeres trans, a las mujeres que viven con discapacidad. No nos enteraríamos, no estaríamos hablando, la sociedad no estaría hablando de los derechos sexuales y reproductivos, no estaríamos hablando de aborto si no fuera porque las mujeres estamos ahí con esta voz. Y nos ha costado un montón, pero entonces tenemos que seguir reclamando la posibilidad de hacer periodismo de calidad y de comunicar estas cuestiones. Por supuesto que sumamente de acuerdo con lo que tú decís, es decir, y por eso nos criminalizan. Resulta que a las mujeres que han criminalizado en este país ha sido justamente porque auditaron el ejercicio del presupuesto, porque se metieron con las empresas extractivas, porque trabajaron temas de derechos sexuales y reproductivos, y ahí están criminalizadas. Nos criminalizan justamente por decir lo que no quieren que la sociedad sepa. Entonces creo que es fundamental que sigamos insistiendo. Este tipo de espacios es fundamental, lo tenemos que seguir defendiendo porque, insisto, si no, nos seguirán diciendo que eso que hacen es periodismo, y eso, perdón, pero ni siquiera lo puedo llamar mal periodismo. Bueno, así de claro. Hablar de hacer periodismo, hablar de este periodismo que hacemos las mujeres desde el exilio, no es cualquier cosa. ¿Cómo sobrevivir y cómo seguir aportando como mujer periodista en esta tarea desde el exilio? Yo creo que realmente nos estamos reinventando. O sea, nos estamos reinventando. Las muchachas hablaban en este informe de La Lupa, en esta investigación que hizo La Lupa, pero también en otras conversaciones. Yo, para prepararnos para venir aquí, me puse a conversar con varias de mis compañeras, de mis colegas periodistas que ejercen más constantemente que yo, y hablábamos sobre esto, y entonces hablábamos sobre incluso cómo nos quieren borrar del relato de nuestros países de origen, y qué difícil que es llegar y contar la historia de un país al que llegar, donde además tenés dudas si tenés derecho a contar, si tenés derecho a ir a cubrir la protesta que había frente al MP, si tenés derecho de cuestionar los pocos avances que son bastante más grandes que los que tenemos en nuestro país en este momento, en materia de acceso a la justicia para las mujeres, o sea, donde te cuestionas, y además donde además enfrentas una precariedad brutal, porque muchas de las mujeres periodistas y comunicadoras se ven obligadas a exiliarse o a emigrar cargando con sus hijos. O sea, cargan con sus hijos, cargamos con nuestros padres, porque no hay con quién dejarlos, porque sabes que están bajo amenaza, porque en Nicaragua, para quienes no saben la gravedad de la situación, en los últimos meses del año pasado empezaron una modalidad donde llegaban a buscar a la persona, la policía, a su casa, y si no la encontraba se llevaba a los hijos, y así está el caso de Ana Margarita, una colega a la que tuvieron su hijo preso. Ella logró escapar, jamás imaginó de que se iban a llevar a su hijo, pero se lo llevaron. Y eso también está pasando, y están atentando contra el patrimonio de las familias, o sea, de tu propia familia. Entonces te limitan desde esa manera a hacer periodismo desde afuera, y hemos aprendido a hacer periodismo desde las sombras, diría yo, ¿verdad? Entonces sí nos ha tocado reinventarnos, retomar esta parte del relato que no siempre se cuenta, esa dificultad de seguir resistiendo de la violencia que hay dentro de los espacios políticos de oposición, que no porque están en oposición a una dictadura significa que están correctas, y ahí estamos nosotros haciendo eco. Y me acuerdo de Berta Cáceres con las denuncias que hizo sobre las expresiones machistas y misóginas dentro del movimiento, de las que no escapamos, ni las salas de redacción tampoco. Nosotras estamos bregando con eso cada día, pero vemos que hay apertura, pues, y eso también es importante para nosotras. Y estamos compartiendo muchos de los saberes. No solamente van a faltar datos en Nicaragua, hay una campaña que se está agarrando, y me disculpo, no tengo la referencia, digamos, que corroboran lo que estoy diciendo en este momento,
pero se están agarrando de la crisis que hay de cultura de lectura en la juventud para borrar la historia de nuestro país, para poner a Rosario Murillo, la vicepresidenta, esposa del presidente de Nicaragua, como una heroína, por ejemplo, para tergiversar lo que es el feminismo y las demandas y la lucha de género, para tergiversar el discurso y las demandas de las causas que defendemos desde el feminismo y de los derechos de las mujeres. En Nicaragua hay un mujerismo. Ahorita en todas las estaciones de policía tiene que haber un comisionado hombre y una comisionada de nombre, porque ya sabemos que nadie en Nicaragua que no sea Rosario Murillo toma decisiones ni tiene ninguna cuota de poder, ni puede pensar por ella misma, lamentablemente. Y eso lo estamos viendo nosotras, y también somos comunicadoras y periodistas también quienes estamos encima de que tampoco se recurra a un lenguaje o a un discurso misógino y machista para descalificar. Sí, Rosario Murillo es una vicedictadora, lo es, pero no tenemos por qué meternos con su imagen, nos puede gustar o no, pero no, o sea, estamos ahí para también poner algunos límites necesarios de poner, y para recordar pues todas estas cosas que nos está tocando vivir desde los exilios, desde aprender a comunicar en otros países. Incluso el lenguaje es una cosa pareciera muy obvia, pero no lo es, y eso también le estamos poniendo atención, y estamos tratando de abrir brechas, de mientras estamos fuera, fortalecer también el nivel profesional del periodismo, de hacerlo cada vez más diverso, que tenga más fuentes, que no nos olvidemos que también hay un periodismo comunitario, que igual que el periodismo que se hace desde el género, nos llevamos la peor parte. Y pues nada más, creo que me voy a quedar por ahí, porque habría varias historias que contar sobre eso en Nicaragua, donde lo que estaba ocurriendo antes del 2018 solamente lo estaban informando los periodistas comunitarios, y la mayoría de ahí eran mujeres. Muchísimas gracias. Y ahora que señalaban y que de alguna manera han ido introduciendo las colegas también, el periodismo que hacemos no es cualquier periodismo, es un periodismo que tiene un objetivo, una mirada, porque hay que seguir haciéndolo. Sí, bueno, yo creo que hay que seguirlo haciendo, porque si no nadie más lo va a hacer, ¿no? Muchas veces preguntan esto también, por qué como periodistas mujeres seguimos haciendo periodismo en este contexto tan violento, y creo que la respuesta es esa, y esta también es la solución para protegernos, ¿no? Lo seguimos haciendo para que no nos detengan. Yo creo que en Honduras estamos también contando las historias de violencia de género de forma diferenciada, ¿no? Por ejemplo, ya no, el Ministerio Público evita mucho llamar algún caso femicidio, aunque esté claro, aunque el Código Penal ya diga cuál es la tipificación, no lo dice, pero nosotros sí lo hacemos. Sí lo hacemos, y vamos y no contamos la noticia solo en el momento en el que salió, regresamos a los 3 meses, regresamos a los 6 meses, y estamos viendo entonces cuáles son esas fallas estructurales que hay, ¿no? Y que están permitiendo tanta violencia contra las mujeres. Estamos viendo también en Honduras que hay mucha violencia política hacia otras mujeres, políticas hacia también actores de sociedad civil, que está muy relacionada también con la violencia basada en género. Entonces, la mayoría de otros medios no está contando eso, está contando la crisis, algunos mejor que otros, ¿no? Pero no están contando esa parte también de cómo las mujeres que se ponen en la esfera política, que se ponen en la esfera social, van a sufrir una violencia muy diferenciada, ¿no? Y creo que es muy importante tener espacios en los que lo estamos haciendo y seguir contando, ¿no? Creo que eso es lo único que con lo que podemos seguir trabajando. También, obviamente, las redes de apoyo entre periodistas. Mientras más lo seguimos haciendo, más vamos a ir identificando cómo hacerlo mejor, cómo protegernos mejor. Por ejemplo, una de las cosas que vivimos mucho las mujeres periodistas es el acoso sexual de fuentes. Mientras más mujeres periodistas lo sepan y lo hablemos y nos lo comuniquemos, va a ser también como más fácil trabajar con esos temas, ¿no?
mientras más estemos contando con profundidad cómo ocurren los feminicidios. En Honduras también pasa lo de la criminalización por aborto, aunque haya sido una emergencia obstétrica. La mayoría no lo está contando, pero nosotras nos vamos, nos metemos, estamos ahí días en los juicios, también sufriendo violencia por los mismos actores que están en los juicios. Y es eso, es como creo que hay que seguirlo contando, porque también son como violencias que nos atraviesan en nuestra vida y que por eso también podemos contarla de una forma mejor y tener un enfoque diferenciado, ¿no? Y tratar de encontrar como estas soluciones para mejorar la situación en la que estamos. Muchísimas gracias. Y ahora que pones, Diana, el tema de la protección, me parece que es el siguiente tema que me gustaría que hablaras. En ese contexto que ustedes ya han ido narrando, en estas dificultades con estos gobiernos totalitarios, con esta represión, con esta estigmatización, ¿cómo le has hecho para protegerte? ¿Qué haces en la vida cotidiana tú para protegerte? Para seguir haciendo el periodismo y protegerte. Bueno, hoy rompí mi propio pacto porque decidí venir y conversar con ustedes y contar qué estaba pasando, cómo lo he estado viviendo y contar una parte de mi experiencia, y como parte de mi autoprotección y mis medidas de seguridad no voy a contar todo lo que quisiera contar, pero si no hubieran cámaras les contaríamos más. Y una de las cosas es que no lo decimos todo de frente, pero sí encontramos quién de nuestras compañeras hablan por nosotras, y a veces esas compañeras no están en nuestro propio país, ni siquiera son nicaragüenses, son ustedes las que siguen contando y se identifican y nos preguntan qué es lo que está pasando. También quiero contarles que, además porque estoy muy orgullosa y muy contenta, porque hoy es 1 de diciembre y hoy cumplimos 5 años de haber fundado PECIN, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, que nació con el impulso de varias también compañeras defensoras y feministas, periodistas de vieja escuela en mi país, de las que estoy muy orgullosa de caminar con ellas y que sean nuestras maestras y mentoras, y que sigamos pues en esta lucha. En el 2018, para las que no saben, porque he estado escuchando, no todo el mundo sabe lo que pasa en Nicaragua, hubo una explosión social, un hartazgo ante el gobierno autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y esto pasó a raíz de unos cambios que estaban haciendo en la seguridad social, donde iban a quitar beneficios a las personas jubiladas y los jóvenes salieron a las calles. En simultáneo, o para esa misma semana, hubo un incendio. Una de las causas que todavía movía a los jóvenes, según los estudios, era el medio ambiente, y resulta que hubo un incendio en una reserva y el gobierno no estaba haciendo nada y los jóvenes salieron a la calle y empezaron a salir más y más. La respuesta del gobierno fue sacar a la policía y dar la orden de ir con todo. Ir con todo significó matar a más de 300 personas, la mayoría de ellos jóvenes. Se me pone la piel chinita y claro que me emociono, porque cuando empezaron las protestas los periodistas fueron objeto de ataques dirigidos, o sea, querían callar las voces de los periodistas y las periodistas y compañeros de Onda Local. Uno de los compañeros, si no la cuenta, Julio López, pupilo de Patricio Orozco, en ese momento casi no la contamos, fue muy duro, hubo una represión muy grande y persecución. En ese momento nosotros en Nicaragua no habían como las escuelas de periodismo, pero estaban muy cooptadas políticamente y estaban como obsoletas ya. Y nos dimos cuenta en la calle que los periodistas internacionales andaban identificados como periodistas internacionales, pero los nicas no. Y tuvimos que empezarnos a cuidar, y así nació PECIN. Nació de la necesidad de cuidarnos en las calles. Yo muchas veces no reportaba para un medio de comunicación abierto, porque los compas de Onda Local ahí andaban y todo el mundo y cada quien andaba por su lado, y yo sentía que mi tarea en ese momento era cuidar a las periodistas, porque entonces también la agarraban con las periodistas, te empezaban a referir de puta, de vaga,
todas estas cosas, y éramos como objetivos más blancos, más vulnerables aparentemente. Entonces los colegas de los medios más grandes o que tenían otras posibilidades, yo en mi carrito obviamente ya no tengo carrito, pero jalaba el que podía, seguía los medios, empezaron a mover a otros periodistas en sus propios vehículos, y esta fue una manera también de cuidarnos y protegernos. Ahora hemos retomado muchos de los aprendizajes de la iniciativa de defensoras en la autoprotección integral feminista, se tomaron en cuenta, y también para cuidarnos y para fortalecernos como gremio, en BESIN se creó una comisión de género, que nos llevamos mucho de lo que hemos escuchado hoy acá para también seguirnos cuidando, y pues esa ha sido una de las maneras de cuidarnos. Y las compañeras y las colegas, que traía todo anotado porque no se me fuera, pero no puedo dejar de decir que mis compañeras del BESIN están en todos los espacios a donde van, recordándole a donantes y gente que cree en el periodismo feminista de que cuando hayan fondos de ayuda hay que contemplar uno que son de emergencia, y la emergencia era para ayer, y que las mujeres venimos en combo con familia y con oficio, y que nuestro trabajo vale. Eso. Wow. Muchísimas gracias. Y de este lado quisiera ir ahora contigo, mi querida Viena, no, contigo. Porque ya has hablado de lo que han hecho en estos contextos tan duros, y luego en tu país, en Honduras como en México, pareciera que no pasa, ¿no? Que eso no ocurre, que vivimos en democracia, que todo está chévere, que podemos salir cualquiera, ¿verdad?, con hacer periodismo y que no nos amenazan. ¿Qué has hecho tú para hacer el periodismo que estás haciendo y estar aquí, y estar bien, y estar protegida? Bueno, yo creo que una de las estrategias más eficaces siempre es esto, las redes de periodistas, las redes con cooperantes, organizaciones, y en nuestra experiencia personal, las redes que han sido más efectivas siempre son las redes feministas, y creo que eso es como muy importante decirlo, ¿no? En Honduras, claro, sí sufrimos mucho amenazas, acoso, hostigamiento por cualquier tipo de trabajo, ¿no? Hacer trabajo de investigación es bastante difícil, tocar temas de narcotráfico también, por eso no se hace también con tanta profundidad como lo hacen en México quizás, porque es muy duro, ¿no? Trabajarlo, pero creo que sí hay como ciertas medidas que uno toma como en los medios de comunicación, como a estar avisando, mandar publicación y todas estas cosas, pero sí, yo creo que el tema de las redes. Y lo otro es que yo, claro, como trabajo mucho temas de acoso sexual, de violencia basada en género, femicidios, yo creo que también una de las estrategias es que me tomo muy en serio esos temas, ¿no? Y los investigo como investigo corrupción. Y creo que eso también nos da como algo que se me olvidó mencionar en la pregunta anterior, ¿no? Pero como periodistas estamos haciendo algo que la mayoría no hace. Por ejemplo, es que yo entrevisto a un acosador sexual con la misma dureza con la que entrevisto a alguien que tiene un caso de corrupción. Y creo que muchas veces se asustan porque creen que uno le va a trabajar de forma más fácil, y no, uno les pone como mucho en evidencia y se asustan, ¿no? Y creo que eso es como muy importante, pero además es como una medida que tenemos como para proteger de nuestro trabajo, tomarnos incluso ese tipo de textos en serio, que los revisen abogados para evitar como demandas, ¿no? Y yo creo que en la calle es eso, ¿no? Estar con redes de mujeres. Creo que lo otro también es ir identificando lo que pasa en otros países, ¿no? Y por eso es importante escuchar a mis colegas aquí hoy, porque nosotros, claro, la gente a veces cree que en Honduras nos asustamos muy rápido porque vemos que, por ejemplo, los funcionarios actúan de la misma forma en la que actuaban con el gobierno de Bukele, que tienen ciertos pensamientos muy parecidos también a la dictadura de Ortega, y que están también buscando criminalizar de la misma forma que en Guatemala. Entonces a nosotros nos sirve como ir viendo esto, ir identificando, no quedarnos solo en Honduras, sino ir viendo regionalmente
porque eso es la misma forma en la que podemos protegernos, ¿no? Decir, no, desde aquí yo ya sé a dónde va esto y cómo puedo protegerme. Y creo que es muy importante eso, poder escuchar las experiencias de nuestras colegas que pues han vivido estas situaciones más profundas. Muchísimas, bueno, y estamos hablando como de acciones duras, ¿no? Pero hacer periodismo feminista, estar hablando de la violencia sexual, de otras, pero también de la nuestra. Y aquí hay una doble vía, ¿no? No solamente hay que cuidar, hay que dar nuestra ubicación, hay que cuidar también, no sé, el alma, el espíritu, la emoción, ¿no? Silvia, ¿qué haces tú para sanar, para seguir teniendo el entusiasmo? Y eso lo digo también porque muchas veces, y lo hemos vivido en México, nos quemamos, ¿no? Porque además aquí nadie se rinde, aquí todas aguantamos, aquí nadie llora, aquí jamás nos vamos a doblar. Estas frases, porque si no somos buenas periodistas, ¿no? Ni buenas mujeres, ¿no? Entonces hay que demostrarlo doble, porque si ellos no se doblan, menos nosotras. Y eso nos lleva a un desgaste mucho mayor. En tu caso, ¿qué has hecho? ¿Qué nos podrías decir de ese autocuidado? Bueno, es bien jodido porque fíjense que yo trabajo en un proyecto donde además me dedico a hacer talleres sobre seguridad para periodistas. A eso me dedico, a eso me he pasado todo este año haciéndolo. Pero lo cierto es que lo decimos, hablamos del autocuidado, lo vivimos diciendo, pero no lo practicamos. O sea, de verdad les digo, porque hacemos el intento, pero en primer lugar no hay espacios de autocuidado. O sea, tratamos, pero en la dinámica cotidiana que tenés que atender muchas cosas en el día, finalmente se te pasó el día. Y entonces, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo? Hablar con otras. Es lo que encuentro. Es decir, hicimos una investigación en 2021, justamente le preguntábamos a las compañeras qué hacen, cómo gestionan eso. Y generalmente plata para psicólogo no tenés. Porque tampoco es que cuando gestionas proyectos pones, bueno, miren, necesitamos un fondito para que tengamos ahí un apoyo terapéutico. Y entonces lo que hacemos es entre nosotras irlo hablando. Si es lo mejor o no es lo mejor, bueno, yo creo que no es lo mejor, pero es lo que tenemos a la mano. Por ejemplo, en México también hicimos una investigación con compañeras en Chiapas y nos decían, bueno, es que depende incluso de la región, porque por ejemplo las compañeras indígenas van al temazcal, digamos, usan otras formas. Mañana vamos a escuchar a las compañeras hablarnos de cómo es hacer periodismo siendo mujer indígena en este país. Pero una cosa sí quiero decir, y probablemente esté yo repitiendo mucho de esto del estoicismo, pero el embate ha sido tan duro, y además yo en mi doble militancia Argentina-Guatemala, resulta que gana Milei en Argentina y resulta que tenemos esto que nos pasa en Guatemala. Y el domingo que gana Milei, yo les juro que lloré, me permití llorar, me permití sacar así, abrir las compuertas y dije, pa'lante. Pero a la mañana del lunes, yo dije, yo a los fascistas no les voy a dar el lujo de mi tristeza ni un segundo. Y no es porque me haga la fuerte ni me haga la que, yo puedo, es porque no se lo merecen. Y porque yo estoy segura que me voy a acuerpar con otras, pero no me voy a quedar anclada en la tristeza, porque eso es lo que quieren. Nos quieren ver derrotadas, nos quieren silenciadas. Entonces, no sé si esta es la mejor o no, tampoco les estoy dando una receta, pero yo les juro que me levanté el lunes con otra postura. Yo dije, jamás les voy a dar el lujo de mi tristeza. Y aquí me tienen. Pero sí es cierto que tenemos que gestionar más espacios de autocuidado y tenemos que hablar del autocuidado, pero más que hablarlo, practicarlo. Esto que decíamos antes, es que las mujeres, las y los periodistas no tenemos que ser noticia. El contexto nos obliga. Y yo ya me empiezo a preguntar, ¿y por qué no tenemos que ser noticia? ¿Por qué no tenemos que ser noticia si nos están agrediendo, si nos están criminalizando, si ni siquiera podemos gestionar espacios, ¿no? Yo creo que sí tenemos que hablar de esto. Y voy a cerrar con esto. Aquí tuvimos un caso de acoso sexual en Nómada, grave, que el medio se cerró, pero la forma como lo gestionamos fue hablando entre nosotros. Fue en contexto de pandemia, pero nos juntábamos en estas plataformas y hablábamos. Y probablemente nos falta hablar mucho más,
pero esto de sentir a la otra al lado tuyo me parece que es fundamental. Muchas gracias. Sí, yo creo que lo que tú señalas es muy importante. A ver, de repente las escucho y hace, ¿qué será?, 15 años, en México, cuando teníamos que empezar a hablar de estos temas, que pensábamos que no, esa era una discusión, ¿no? Los periodistas no tenemos que hacer noticia. Ahora no lo discutimos. Claro. No lo discutimos porque estamos jugando la vida y porque si no ponemos públicamente lo que está ocurriendo con nosotras, las mujeres periodistas, como importante este diálogo, entonces no nos toman en cuenta. Entonces no hay acciones de protección. Entonces no hay a quien voltear y decir tenemos que hacer algo. El Salvador. Porque hemos ido hablando, ¿no?, de la protección dura, de poder hacer nuestra profesión, pero como bien señala Silvia, si estamos dolidas internamente, es mucho más complejo seguir haciendo bien nuestro trabajo. Este trabajo que nos demanda estar, ¿no? Y que nos implica, bueno, pues buscar estrategias para seguir resistiendo. En tu caso concreto, ¿tú qué haces? Voy a hablar como Pamela, no voy a hablar como Pamela la periodista, sino que Pamela la que siente. Yo soy bien lloro. Entonces, y que yo sí siento, y voy a hablar como la activista y la defensora. Entonces, cuando yo agarro el micrófono en la calle, cuando yo voy a la marcha, cuando yo voy allá en las vocerías, a mí nadie me pregunta, hermana, ¿ya comiste? Hermana, que hay una botella con agua para tu garganta, te vas a ir a desgarrar ahorita, vas a ir a gritar, vas a ir a caminar un montón, nadie te pregunta, ¿llegaste con bien? Son pocas, tenés para el pasaje, son pocas, esa red, pocas, hay que ser honestas, que están con vos y que están ahí pendientes, ¿verdad? Pero desde mi sentir, yo un día que, no sé, yo creo que más de alguna le ha de haber pasado que se autocuestionó y dijo, ya no quiero. Entonces, yo sí me lo cuestioné y yo dije, estoy harta, ya no quiero. Estoy dando y nunca pienso en mí, siempre estoy pensando en todas, pero no en mí. Entonces creo que parte de ese desahogo y de ese apoyo, ese aporte ha sido en mi colectiva. En la colectiva de mujeres periodistas, entre nosotras nos autosanamos, nos escuchamos cuando queremos llorar antes de iniciar una agenda, una reunión. Me pasó esto, pues estoy viviendo esto, bicha, ¿qué hago? ¿Me pueden orientar qué hacer? Entonces, y estamos ahí pendientes unas de las otras en medio de nuestras agendas bien pesadas, y para eso también entre las agendas de la casa. No hay que olvidarse que también tenemos hijos y de todo, ¿verdad? Entonces, y ahí todo, pues sí. Entonces, y hay que hacer limpieza, y hay que lavar ropa, y hay que... Así toca. Entonces, yo sí lloro, yo sí siento, yo sí me enojo, y a mí sí me gusta en la cara. Algo que me puede caracterizar es a mí en la cara, a mí la lealtad, a mí eso sí me gusta, la verdad aunque duela, pero hay que tener empatía para decirlo también. Entonces, y creo que ese caminar lo vamos construyendo, y entre nosotras vamos buscando esas soluciones de autocuidado, de ir creando, ir viendo qué nuevas gestiones vamos en esas con los cooperantes, ¿verdad? Que lo disfrazamos tal vez con una cosita para tal vez sacar ahí, para ver cómo nos cuidamos, porque es necesario. La salud se gasta, hermanas, y es importante pensar también en la medicina está cara. Entonces, ¿qué acciones mentales, emocionales estamos haciendo por la cuerpa, estamos haciendo por nosotras, que estamos haciendo también en colectividad para acuerparnos? No señalarnos que porque vos hiciste eso, porque vos dijiste lo otro, mira, te pasaste en eso que dijiste. No, era lo que se sentía en el momento, lo que se expresó y lo que se tenía que decir. Entonces hay que hablar siempre con fortaleza y llamar las cosas como son,
Pero también en esa es como, terminó, hay que buscar cómo nos abrazamos y cómo sentir eso. Y cuando hay que llorar, siéntalo, vívalo, no hay que reprimirlo. Y cuando hay que enojarse también, pero pensando siempre en que esas palabras no vayan a dañar también a la otra compañera o a las compañeras. Entonces, es un aprendizaje. Todo en esta vida es un aprendizaje. La calle es una escuela. Y de ahí venimos, de la calle, de aprender, de hacer periodismo, donde yo no tenía orientación de nadie, porque yo, así como dice el Salón del MEC, que yo de MEC quería ser periodista. Pero en eso de ser periodista, yo miraba y sentía el impulso de, yo tengo que hacer esto también, yo no me puedo quedar solamente de este lado, yo tengo que ir hablando también, hay que ir cambiando la forma de hacer periodismo. Entonces, ¿qué nuevo periodismo vamos a heredar para las mujeres que vienen? Nosotras estamos dejando el camino, pero las que vienen con nosotras, ¿qué revolución de feminismo, periodismo y autocuidado van a darnos? Yeah. Bueno, como debe ser. Y bueno, estamos empezando este encuentro. Uno de los temas es la red. Y ustedes han hablado de la organización, de las redes feministas, de la importancia de hablar con otras, de decirnos las cosas con cuidado, ¿no? De frente, pero decir. Y estamos aquí, miren, volteen a ver. Todas estas y otras que no pudieron venir somos la red. ¿Qué tendríamos que decirle a las colegas para ir tejiendo esto en estos días que vamos a trabajar, teniendo estas realidades que tenemos cada una en nuestros países? ¿Qué podríamos hacer como red? ¿Qué acciones podemos desarrollar, empujar, pensando más allá de nuestro continente, pensando también en las otras? Así que, ¿quién quiere? Ahora sí les voy a dar chance. ¿Quién quiere iniciar la reflexión? ¿No se avienten una por una? Ah, muy bien. O tú así que vieron que estaba así como, ¿le digo o no lo digo? Bien. ¿Qué habría que pensar? ¿Qué elementos hay que poner para las discusiones que vienen como red? Bueno, yo creo que estamos empezando muy bien porque es lo que les mencionaba, uno aprende mucho de ver lo que está pasando en otros países y escuchar a otras colegas, y creo que una cosa que se me ocurre es eso, como documentar un poco y tal vez pensar en hacer algún manual, algún escrito de qué cosas en un inicio se normalizaron, ¿no? Cuando empezó la crisis en nuestros países. Creo que eso sería como muy interesante, y creo que eso, como tener espacios similares, no necesariamente, o sea, obviamente es bueno estar presencialmente, pero creo que también pueden haber algunos otros espacios en línea en donde nos estemos como acuerpando y escuchando a las otras, ¿no? Creo que eso se me ocurre por ahora. Sí. Bueno, yo creo que hacer eventos como este, por ejemplo, y quiero destacar que la red haya decidido hacerlo en Guatemala y justamente con la intención de denunciar lo que aquí está pasando, me parece que son hechos sumamente importantes, ¿no? Porque a veces estamos en red pero nos sentimos solas, ¿no? Así como que, y lo quiero decir justamente pensando en las exiliadas. Acabamos de tener un encuentro con ellas y nos decían, qué bueno que vinieron, porque a veces parece que se olvidaron de nosotras. Y eso fue muy duro porque nosotras llevábamos pensando ya unos meses cómo trabajar con las compañeras en el exilio, y bueno, y hubo que armarlo eso, ¿no? Pero cuando nos dijeron eso, yo sentí que se me atravesaban así el cuerpo. Entonces creo que también, no olvidarnos de las compañeras en el exilio, asumir las demandas de las otras como propias, ¿no? Como a veces nos dicen, bueno, pero cuéntenos qué está pasando, y bueno, por ahí es también tomar la iniciativa de, no sé, ahora que estamos más en red, contactar a la otra compañera, y bueno, ¿cómo van? ¿Qué pasó? ¿Qué podemos hacer? Yo sigo siempre diciendo en cada espacio que puedo, el apoyo que la red dio para el caso de Anastasia y la proyección internacional sirvió muchísimo. Entonces muchas veces eso también sirve, ¿no? Iniciar campañas a nivel internacional para decir
qué está pasando en Centroamérica hoy, y bueno, y hoy lamentablemente Centroamérica, pero mañana ojalá no sea ninguno de los países, pero mañana será otro, y saber qué vamos contando con unas con las otras, ¿no? Yo sí, y quiero aprovechar este momentito a decir que a la crisis le debemos que en Guatemala, después de haber peleado un montón para tener redes y que nos costaba un montón, hoy hay por lo menos 2 redes funcionando en Guatemala que no son solo de mujeres, son mixtas, pero es un enorme paso. Tenemos, por ejemplo, No Nos Callarán, que ha sido como un grito de resistencia que hemos dicho. Ayer fue el Día del Periodista en Guatemala, digo en masculino exprofeso porque así lo nombran, pero bueno, las y los periodistas fueron al Ministerio Público a justamente gritar el No Nos Callarán. Y además también tenemos la red Rompe el Miedo de Guatemala, que también está en México y también está aquí. Y bueno, y esas redes, como digo, nos han hecho primero ser más fuertes y segundo como medida de protección, porque muchas veces como Silvia, como María, como no sé, no decimos algunas cosas, pero sí la podemos decir como No Nos Callarán o como la red Rompe el Miedo. Entonces al final digo, son acciones que son sumamente valiosas. Por ejemplo, aprovechar que otras colegas están en otros países y publicar cosas que no podemos publicar en nuestros países. Eso es sumamente importante y lo hemos hecho con algunos casos que no podemos firmar acá porque se nos iría la vida, pero sí lo publican en otros países. Esas acciones creo que son sumamente importantes del trabajo en red. Pues yo creo que nos recuerdas también, Silvia, mucho de nuestros orígenes. Se recordarán un poco las que tenemos un poco más de añitos solamente. Juventud acumulada. Juventud acumulada, muy bien. O sea, es un nuevo término, ¿no? La juventud acumulada. Eso hacíamos precisamente y creo que hay que recuperar de estos momentos. Es cómo lo seguimos haciendo visible, cómo lo podemos seguir manteniendo y cuidándonos, sin lugar a dudas. Te toca ahora, mi querida. Bueno, creo que yo siempre creo en la fuerza. Yo creo en ese impulso de la voluntad que una tiene. Entonces, si una no tiene voluntad, no caminan las cosas también. Entonces, creo que el acuerparnos, redes, colectividad, son claves para seguir avanzando. Y dentro de, incluso también tenemos, si estamos hablando para afuera, pero también tenemos que hablar para nuestra casa. Hay que apoyar también a las de casa, a las que han ido caminando aquí desde que empezamos, ¿ves? Y hay que impulsar también a esa juventud que no se nos duerma. Hay que impulsar a esas mujeres jóvenes que no escondan el discurso de un populista, de una mujer populista. No, hay que aprender a cuestionar y creo que hay que llenarnos de valor en estos contextos políticos que son graves, que son difíciles, que son misóginos y patriarcales. Hay que llenarnos de mucha entereza y de compromiso. Esto es un compromiso. El estar dando la cara en la calle, en los medios o en las diferentes actividades que nosotros optamos es un compromiso. Y que nuestro nombre también es un compromiso. La firma es un compromiso. Entonces, yo considero de que debemos ser fuertes, mujeres, hasta donde la cuerpa aguante. Y después, hermana, si usted quiere caer en descanso, también no se obligue a estar ahí trabajando excesivamente. También hay que descansar, darse la oportunidad de descansar, porque lo merecemos, lo trabajamos. No es que porque se lo ha, no, es que también es un derecho descansar y se nos olvida que es un derecho también y se nos olvida que dormimos, se nos olvida que comemos, que la salud, etcétera, etcétera. Hay que cuidarnos. Eso. Y cerramos, pues aplausos. ¿Sí? Por el autocuidado colectivo. Sí, también creo que es sumamente importante reconocernos, reconocer a las otras, a las que vienen, a las que han pasado antes de nosotras, a las que estamos, reconocer los aportes que cada una de nosotras hacemos desde nuestras diferentes posibilidades y dimensiones, reconocernos multidimensionales, que es sumamente importante y que a la larga
yo lo veo desde ahora y desde la experiencia del gremio de mi país, que mucho de lo que hemos hecho las feministas y las defensoras se puede compartir con los otros, con los compañeros hombres también y con la sociedad. Esta conciencia de cuidar las fuentes, de no forzar las cosas también, de cuidar a la gente que nos rodea, la tenemos nosotros más presente. Para muchas periodistas no es más importante la noticia que la persona. Y eso tenemos que reconocer los aportes que están haciendo. Quisiera mencionar, por ejemplo, que dentro de Nicaragua todavía quedan muchas periodistas y muchos periodistas, pero muchas veces cuando las que estamos afuera pedimos algo, no es mi caso, pero sí me ha tocado ser testigo, pedimos como si estuviéramos pidiendo reportes en tiempos normales, cuando su seguridad está en juego y la de su familia, y si no se han ido es porque a veces hasta irte o te expulsa el país o es prohibitivo, no tenés para irte. Si yo no hubiera tenido ayuda de las compañeras defensoras, probablemente yo tampoco hubiera podido salir del país y hubiera estado presa. O sea, tengo que decírselo, muchachas, porque nos vemos aquí no significa que no hayamos estado muchas veces en riesgo. Y hablo del reconocimiento porque hoy también traía como misión nombrar a Adela Espinosa. Adela Espinosa es una chavala graduada de comunicación de la Universidad Centroamericana UCA, que fue cerrada y que participó, es activista feminista, madre de 2 chihuines, una niña y un niño, y participó de una acción de desobediencia y ella denunció que la estaban llegando a buscar y está presa, acusada por cargos de que no tienen nada que ver con lo que ella ha hecho. Te ponen delitos comunes para que sea más difícil de salir, o no te los ponen y simplemente te secuestran para que no lo puedas documentar. Yo no puedo documentar, yo no tengo pruebas, documentos donde la policía me haya dicho usted está acusada de esto, usted no puede salir de este país, porque es parte de la trampa que nos ponen. Entonces también reconozcámonos. Para mí esa es una de las cosas fundamentales en este momento de la vida y de nuestras luchas, porque siempre nos van a querer descalificar, a las más jóvenes porque no saben nada, y a las más con juventudes acumuladas porque son extremistas, qué barbaridad, y a las otras igual nos van a seguir poniendo todos los epítetos. Pero pues aquí vamos a seguir resistiendo. Hasta ahorita no nos han podido callar, menos mal, y esperamos que así sea. Pues para eso también están las redes, y lo hemos dicho en más de una ocasión. Las redes salvan vidas, y en muchos sentidos, no solamente esta vida física, sino el sabernos acompañadas frente a los riesgos que enfrentamos. Y el estar hoy aquí, 18 años después de que creamos esta red, también es un ejemplo de la fuerza que hacemos las periodistas unidas, y porque eso, juntas somos más fuertes, unidas podemos sacar más adelante lo que queremos hacer, y estar juntas también nos ayuda a recuperar la felicidad. Así que bienvenidas, gracias a las coordinadoras Rosy, Leticia, porque sé que no ha sido fácil, sé que no ha sido sencillo, y agradezco enormemente que me hayan dado el privilegio de estar con mis colegas en esta primera mesa y dialogar con ellos. Muchísimas gracias. Ahora sí, la foto colectiva. Vamos a hacer una de 4 horas. ¿Qué hacemos? Foto. Poco a poco. Pero mira, sí. No, foto del panel. Sí, una foto del panel y luego nos puede ser. Una del panel. Pamela, que sacaron a sí, me imagino. Una foto del panel, ¿no? Ay, perdón. Tenemos que irnos para allá. Va. Y
Gracias. Ahora son periodistas. Si es que todavía no. Oye, ¿qué va a hacer la nota? Muchas gracias por el panel. Sí. Pero yo es que lo que sí no lo dije, pero vamos a aprovechar el equipo de Grace que tiene para hacer una seguridad. unos segunditos, pero ya podemos ir. Vamos a hacer una foto general. Ahí está preparando el equipo Grace. Prácticamente. Luego los preparando el equipo, bueno, Culiacán. Ay, perdón. A ver, venga. Acá andamos. Entonces, hay que sentarnos.